Bueno, buenos días a todos y a todas. Tengo el gusto de darles la bienvenida a la comisión número 30 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. Este es el sexto día del Coloquio 2023 y el coloquio, como ustedes bien saben, es un espacio dentro de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, que está organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Este coloquio se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. Muchos de ustedes ya han sido parte de sus ediciones anteriores. En esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones, nosotros somos la número 30, donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones de 11 países de distintas partes del globo. A continuación, entonces, le paso la palabra a Diego Maté, que junto con Luján Oulton son los directores de la línea número 18 del Instituto de Investigación en Diseño y presentan en este caso y en este coloquio también el proyecto de investigación Cuaderno de Game Studies, Tiempo de Consolidaciones. Este proyecto de investigación tuvo resultados que fueron publicados en la edición 189 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que también se presenta en esta ocasión. Así que, todo tuyo, Diego, te doy la palabra. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias, Marina. Bueno, una vez más, muchas gracias a la UP. Bueno, yo soy Diego Maté. Como les contaba Marina, junto a Luján Oulton, coordinamos ya hace 5 años dentro de la línea de investigación de Game Studies. Publicamos los cuadernos, valga la redundancia, de Game Studies. Luján hoy por un problema personal no puede estar con nosotros, pero si no nos iban a ver a los dos haciendo alguna coreo o alguna cosa, alguna performance. Básicamente, lo que hace la línea de Game Studies es ir recogiendo investigaciones, trabajos, papers. Algunos son trabajos de largo aliento que vienen de hace muchos años, otros son más bien recientes, pero lo que hace es, en todo caso, ir recogiendo y alimentándose de la producción local, regional y también hispanoamericana de Game Studies. Siempre cuando hacemos la presentación de los cuadernos, dedicamos unas líneas con Luján a contar qué cosas son los Game Studies, porque es algo que quizás no todo el público puede conocer y está perfecto, pero algunas líneas para, aunque sea, saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de Game Studies, hablamos de un campo de estudios. Es un campo de estudios que tiene bastante joven en comparación con otros espacios. Tiene apenas unos 20 años, un poquito más. Digo, los primeros autores que empiezan a preguntarse por la especificidad de lo lúdico y del videojuego, y después la relación del videojuego con otros espacios culturales, ese tipo de preguntas arrancan a finales de la década del 90, con autores que quizás les suenen, como Espen Arset o Janet Murray, y después, en el año 2001, se funda la revista Game Studies, así con un título bastante claro, y ahí hay un intento de fundación de un campo de estudio. De ahí en más se empiezan a multiplicar las investigaciones, sobre todo en Europa, en los países del norte, sobre todo de Europa, en Noruega, en Dinamarca. Después hay países como Francia que también tienen mucha producción. Estados Unidos se vuelve enseguida un actor fundamental en todo eso. Dentro del universo hispanoparlante, España es como el gran país que tiene primero una gran producción de Game Studies, y después hay pioneros desparramados por el mundo, como es el caso de Gonzalo Frasca, que es uruguayo, y que él fue uno de los primeros que en el año 2002-2003 estaba ya escribiendo y discutiendo estas cuestiones en los países nórdicos, fuera muy lejos de su Uruguay natal. Hablamos de campo de estudios para que se entienda y podamos diferenciarlo de la idea de perspectiva. Cuando hablamos de Game Studies no hablamos de una perspectiva única, no hablamos de, por ejemplo, algo que se podría homologar con un marco teórico o una metodología únicas. No hablamos, por ejemplo, de antropología, que por supuesto tiene un montón de variantes,
o sociología, o psicología. Como saben, cada rama del saber, cada espacio del saber tiene como sus tradiciones, etc. Pero Game Studies no remite a eso, no remite a un corpus más o menos unificado de saberes y de métodos, sino que habla en todo caso de un campo de problemas. Esos problemas son muchos. Tienen que ver, por ejemplo, con la especificidad de lo lúdico, con la relación de lo lúdico con otras áreas de la cultura. Por ejemplo, en este cuaderno de Game Studies hay trabajos que se interrogan, por ejemplo, por la pervivencia de categorías estéticas, como la de lo sublime, en videojuegos contemporáneos. Entonces, eso, bueno, acá están los autores que van a hablar después de esto, pero eso es un ejemplo de cómo, digo, el universo el universo del campo de los Game Studies lo que hace es proveer una serie de problemas, de fenómenos, que son estudiados desde miradas y perspectivas muy distintas, que incluyen, por supuesto, disciplinas tradicionales, como las que mencioné antes, psicología, sociología, estudios en pedagogía, estudios de cine. Esto es inagotable, pero también incluyen problemas que son más o menos específicos tanto del juego como del videojuego, como de sus articulaciones sociales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el videojuego se vincula con el campo de las artes? Que es un tema que Luján, desde su formación como curadora y yo como crítico, estudiamos bastante, cada uno, digo, con su línea, ¿no? Entonces, bueno, eso como pequeña intro para contarles de qué hablamos cuando hablamos de Game Studies. Así que, bueno, ya para no extenderme mucho, les digo solamente que este quinto cuaderno tiene el título de Tiempo de Consolidaciones, porque a diferencia de algunos cuadernos previos, donde encontrábamos otro tipo de movimiento dentro de los artículos que publicábamos, les contamos que nosotros no comisionamos artículos por lo general y no tenemos dossier temáticos. Lo que hacemos es, en todo caso, hacer una llamada y ver qué nos llega. De eso que nos llega y de eso que elegimos y con lo que nos quedamos, ahí puede llegar a haber un montón de cosas muy distintas, pero en general, sin que nos demos cuenta, un poco automáticamente, cada cuaderno tiene un perfil y tiene una idea. Parece que permite reconstruir una idea sobre el estado de los estudios en Game Studies. Y otros cuadernos tenían algo que ver más con la dispersión, con la volatilidad, con la apertura a nuevos fenómenos, con el cruce de perspectivas. Y lo que veíamos en este cuaderno es que en todo caso había una suerte de sistematización o de afianzamiento, perdón, así se dice, de consolidación, para decirlo más breve, que tenía que ver con viejas preguntas que estaban ya operando en el campo de los Game Studies y que una buena parte de los trabajos de este número, trabajos que tienen que ver, además de lo que les contaba antes de la cuestión de la pervivencia de la categoría de lo sublime en algunos videojuegos contemporáneos, también, por ejemplo, preguntas por qué lugar ocupa el receptor y cómo son los juegos que le permiten al jugador ocupar algo parecido al rol de desarrollador, por ejemplo, o cómo es que el videojuego se articula con fenómenos de extensión de sus lógicas lúdicas a otros espacios que no son lúdicos, y eso tiene que ver, recibió el nombre, siempre un nombre bastante corto para la escala del fenómeno, que es gamificación. Bueno, estos son algunos de los temas que van a encontrar en este cuaderno, que ya pueden ir viendo porque acaban de dejar el link. Y bueno, nada, por eso fue que pusimos tiempo de consolidaciones, porque nos parecía que a diferencia de otros cuadernos, este cuaderno mostraba, si se quiere, ya un robustecimiento de los Game Studies locales, pero también regionales e hispanoamericanos. Así que bueno, no me extiendo más, les cuento solamente para ir cerrando que el cuaderno, este cuaderno, así como la mayoría de los que publicamos previamente, no todos, pero la mayoría, fue realizado nuevamente, bueno, primero obviamente bajo el paraguas, el amparo y el techito de la Universidad de Palermo, obviamente, pero también contó con la colaboración de primero Game On, El Arte en Juego, una organización que dirige Luján Oulton desde hace ya mucho tiempo, que es un festival de arte y videojuegos que quizás conozcan, y por otra parte también con el Instituto de Investigación y Experimentación en Crítica y Arte, el IEAC de la Universidad de las Artes, que es un poco mi casa de estudios. Así que bueno, no me extiendo más, propongo que le demos la palabra a los expositores. Les cuento cómo es la modalidad para hoy. Digo, cada expositor o cada ponencia va a tener 10 minutos de duración. Va a haber algunos expositores que no van a estar hoy por problemas obviamente de horarios, laborales, personales, así que va a ser quizás, va a haber más tiempo para preguntas y respuestas, o sea que
vamos a terminar antes de lo previsto con las exposiciones, pero eso puede llegar a servir en el caso de que el público tuviera comentarios, preguntas, etc. Así que aprovechen que van a estar los autores dispuestos a responder y a conversar. Así que si les parece bien, arrancamos y les propongo, ya que estamos, que sigamos con el orden que figura en el cuaderno. Y en ese caso empezaríamos con Mario Paul Martínez y con Kevin Díaz Alché. El título de su artículo es Fuerzas Sublimes, empleos del clima y del tiempo atmosférico espacial en los videojuegos de tipo acción-aventura. Kevin, Mario, ¿los escuchamos? Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a presentar nuestro artículo y en especial a ti, Diego, y a María por embarcarnos en este proyecto tan chulo. Porque siempre, como tú bien has dicho, es grato aportar nuevas opiniones y debates al entorno de los videojuegos y a lo que son los propios Game Studies, ¿no? En cualquiera de, como tú bien has apuntado, las ramificaciones que tienen. Y saludos al público y a los compañeros, compañeras desde España, que aquí, bueno, como veis, es otro horario y con mucho sol. Bueno, como decía Diego, nuestro artículo, y como bien indica el título, trata de fuerzas sublimes, empleos del clima y del tiempo atmosférico en los videojuegos del tipo acción-aventura. Y por ello, como ya dice este título, pues pretende entender y exponer la utilización del recurso climático en los juegos, no solo desde un punto de vista estético / formal, sino también con esa pulsión que a veces hemos detectado en ciertos juegos con el concepto de lo sublime. La noción de lo sublime, como bien sabemos, es una noción compleja, densa, con muchas capas y además abarca muchos modelos de pensamiento en Occidente, en Oriente, y su implicación en los distintos medios audiovisuales o escritos pues también es muy diversa, ¿no? Como decía. Nosotros en el artículo partimos de una noción muy genérica, muy general, en la que, bueno, esa que circula, por así decirlo, por el ideario popular, que nos habla de cómo lo hermoso, lo bello, lo extraordinario, nos puede conmover por dentro en según qué situaciones e incluso, digamos, favorecer conflictos internos. Esta es una noción muy genérica, muy occidental, como decía, que habla de una pulsión estética, de un estado del alma, que proviene mayormente de lo que sería un tipo de pensamiento del movimiento romántico, aquel que se diseminó en el siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX, como decía, en la cultura occidental, pero que también, como tenemos poco tiempo, ¿no? Pero apuntamos en el artículo, se pueden encontrar de ello trazas en otras culturas que podría hablarse, pues, por ejemplo, del teatro indio, con obras como Sakuntala, de la que, por cierto, Goethe y los románticos hablaban mucho. Podemos hablar del teatro sombra javanés, ¿no? El Wayang Kulit, o incluso, pues como se veremos luego, podemos hablar de los grabados japoneses, del ukiyo-e, donde este concepto de lo sublime, tenga o no tenga ese nombre exacto, también aparece. Por tanto, lo sublime lo podemos percibir en las tormentas de un cuadro de Turner, en los versos de Wordsworth, en los ensayos de Schiller, Schopenhauer, pero también en cosas muy actuales, en medios muy actuales, como puede ser la pintura de Rothko, de Pollock, como puede ser películas de Ridley Scott, películas de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, Los duelistas, evidentemente Los siete samuráis y otras obras de Kurosawa. Y esto también implica que lo podemos ver en cómics como el Incal, como El lobo solitario y su cachorro, y, pues, cómo no, en lo que hoy nos trae aquí, en videojuegos. En este caso hemos escogido cuatro videojuegos: el Ghost of Tsushima, A Plague Tale, Innocence y Requiem, las dos partes, Gris y Legend of Zelda Breath of the Wild, que son esos casos de estudio donde pensamos que lo solemne, lo arrebatador, lo inconmensurable, pues se imprime, pero se imprime dando pie a lo trascendental con una relación muy importante entre lo que es el entorno y el sujeto jugador. En estos juegos es muy importante cómo, a pesar de la diversidad de las propuestas e incluso los propios modelos económicos, porque hay juegos de AAA donde hay mucho gasto y otros muy independientes, los que hemos analizado, lo sublime se convierte en algo importante del paisaje y del clima para favorecer este tipo de sentimientos de los que hablábamos. En otras palabras, lo que hermana estos cuatro estudios que analizamos en el artículo es el diseño del entorno y la naturaleza con la atmósfera como un papel determinante donde los sublimes se despiertan en la partida. Yo voy a citar simplemente el primer ejemplo y luego le daré paso a Kevin, y es Ghost of Tsushima.
el primero que analizamos, detectamos que las condiciones atmosféricas se podían leer básicamente con una triple lectura bastante fuerte que iba más allá de lo decorativo. En la primera capa, pues la más notable a primera vista, la climatología en Ghost of Tsushima pues sirve a, evidentemente, reforzar lo que es la estética del juego. Estamos hablando de un juego que disfruta mucho de su propio espectáculo, hiperdetallado, hiperestilizado, etcétera, y del despliegue de estampas paisajísticas donde el Japón antiguo y estos grabados de ukiyo-e que antes comentaba, pues bueno, marcan terriblemente, ¿no? Y para bien y para mal, ¿no? Dentro del horror de la evidencia o de lo que sería la poesía de un haiku, pues esto de lo sublime a través del propio clima. Además, estos agentes climáticos, en una segunda capa, también funcionan dentro de las mecánicas de juego, porque establecen un sistema de interacción entre persona jugadora y juego, donde van saliendo nuevas narrativas y emergen nuevos mensajes que van relacionados con la propia subjetividad del jugador, cuando, bueno, pues a través del clima pues tiene que atender a ciertos sentimientos, incluso a veces componer poemas, o a veces se ve guiado por el propio viento dentro del juego. Y en tercer lugar, pues evidentemente, como se trata de un juego, queramos que no, de tipo histórico, se ha pretendido, en la medida de lo posible, entender que estos climas también podían favorecer a un cierto realismo, un cierto entendimiento de la historia, al intentar que las condiciones climatológicas fuesen o intentasen dar una evidencia histórica y geográfica del entorno representado. En el caso de A Plague Tale, también un videojuego de corte histórico, nos encontramos aquí en la Francia tardomedieval, una Francia azotada por la peste negra y por la Guerra de los 100 años, en la que manejamos a dos pequeños hermanos, dos jóvenes pertenecientes a la baja nobleza. Esto ya nos predispone a situarnos en una situación de desventaja, de inferioridad con respecto a lo que nos rodea, acentuando también todo lo que luego esa climatología va a trabajar. Nos conecta también con una tradición estética muy ligada a este periodo, a la Baja Edad Media y a los preceptos artísticos y filosóficos que la memoria colectiva suscita a este periodo, que son el memento mori, el recuerda que morirás, prepárate a morir, y el triunfo de la muerte. Estos dos eventos, ¿no? La peste negra y la Guerra de los 100 años, van a estar muy presentes en nuestra memoria colectiva. Y aquí vamos a ver también cómo la climatología y el tiempo atmosférico trabaja en esos tres mismos enfoques, en esas tres mismas vertientes que en el caso de Ghost of Tsushima, con sus diferencias. Desde el punto de vista narrativo y estético, la luminosidad, la lluvia, la niebla, el ciclo día-noche van a servir de catalizadores en los momentos en los que se quiera trabajar, se quiera potenciar esas emociones que nos acercan a ese concepto de lo sublime. Las conexiones plásticas que podemos establecer se retrotraen a obras coetáneas a este periodo, a las miniaturas medievales, como son el caso de las miniaturas que aparecen en los anales de Gilles Le Muisy, que son del siglo XIV y que llevan a cabo un estudio sobre el concepto del miedo y de la muerte muy profundo, y que desde el punto de vista estético guarda muchas conexiones con lo que vamos a ver en el juego. De esa manera, A Plague Tale, tanto Innocence como Requiem, su secuela, nos lleva a esa sensación de vulnerabilidad que algunos historiadores, como Jean Delamont, han recogido en su estudio de las mentalidades religiosas en la Baja Edad Media. Todo esto además lo hace uniendo el concepto de la falta de la luminosidad. Es algo muy importante en estos dos títulos y, por tanto, en contraposición, observamos que la presencia de luz en los cielos despejados, incluso la estación primaveral y el verano, nos acercan a momentos de calma, a momentos de recogimiento, a momentos en los que tenemos contemplación y paz, y en los que se puede disfrutar de una manera activa de la partida. De ahí que no solo sus efectos se limiten al espacio narrativo o estético, sino que pasen a esa segunda vertiente, que es el gameplay, que es la jugabilidad, ya que podemos manipular hasta cierto modo la presencia o no de luz a través de la luz artificial, ya sea con antorchas, con rudimentarios explosivos. Y evidentemente pasa a esa tercera vertiente, que es la de intentar, si no representar de una manera realista, sí que de una manera creíble dentro del contexto de la memoria estética, qué climatología, qué elementos atmosféricos estaban presentes en esa imagen que colectivamente proyectamos de la Baja Edad Media.
Con respecto a los otros dos casos, los voy a intentar poner un poco en comparación, que son The Legend of Zelda Breath of the Wild, y que podría también aplicarse a su secuela, a Tears of the Kingdom, que recientemente publicada, y Gris. Encontramos dos ejemplos de un videojuego AAA, un videojuego de alto presupuesto, y al mismo tiempo un videojuego que, pese a estar dentro de la esfera de la industria independiente, con un bajo presupuesto, un ámbito local además, sigue esas líneas que estábamos planteando y que Mariupol ha establecido previamente. Estos dos juegos es cierto que se alejan, evidentemente, de la ficción histórica, además se alejan del realismo que sí que están presentes en los otros dos títulos mencionados, pero apuestan por una mayor estilización y por una síntesis plástica. Breath of the Wild y Tears of the Kingdom a través de la técnica del cel shading, y Gris a través del uso de la acuarela, que después, mediante animación, se traslada al videojuego. En el primer caso, vemos cómo The Legend of Zelda nos acerca a esa idea de la catarsis de Aristóteles y a esa idea de, bueno, nos retrotrae ya desde los primeros compases del título a ese caminante de Friedrich, en el momento en el que la vastedad del mapa se presenta ante el protagonista. Y a ello ayudan también los flujos atmosféricos que evocan pues, esas diferentes fuerzas de la naturaleza que van a dominar en las diferentes regiones del mapa. El clima árido del desierto de Gerudo, la humedad asfixiante del bosque de Korok, el peligro de las tormentas eléctricas en la región de la Tierra de los Orni, nos van a ayudar a posicionarnos y a vivir la experiencia de una manera determinada, lo que va a ser un aliciente narrativo. En el caso de Gris, se vuelve mucho más abstracto, haciendo uso de elementos atmosféricos del clima concreto, como por ejemplo el uso del viento, que van a estar presentes cuando haya barreras para la protagonista, para el avance de su historia, para el desarrollo de su psicología, y nos va a ayudar incluso a entender toda la evolución del estado mental de la protagonista. Gris es un juego que trabaja muy bien aspectos como la salud mental, y eso nos va a ayudar a entender mejor por qué procesos está pasando la protagonista. Evidentemente eso también afecta al gameplay. The Legend of Zelda, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom son precisamente famosos por su manipulación del entorno, y nos va a ayudar a tener que adaptarnos de una manera o de otra al contexto en el que estamos, la ropa que tenemos, qué alimentos vamos a consumir, y en el caso de Gris vamos a tener que luchar contra esos elementos atmosféricos para poder avanzar en nuestra trama. Por tanto, aquí vemos cómo se van a yuxtaponer todos estos elementos para evocar diferentes biomas, evocar al mismo tiempo diferentes emociones en la persona jugadora. Una vez vistos estos ejemplos y a modo de conclusión, podemos establecer que el tiempo atmosférico evidentemente colabora en la tarea de acentuar una estética determinada, lo hemos visto en todos los casos, potenciar un discurso narrativo y, por último, ejercer efectos en el gameplay. Además, en los casos en los que veamos videojuegos de tipo histórico, van a ayudar a tratar de representar unos condicionantes creíbles que se acerquen a la memoria estética que generalmente atribuimos o proyectamos hacia periodos concretos en diferentes regiones geográficas. Clima y tiempo atmosférico contiene en este caso una potente capacidad de plástica para poder potenciar todas estas emociones. Sin embargo, es cierto que su fin, lejos de tratar de representar elementos realistas o comparables con la realidad que nos rodea, responden siempre con un mayor énfasis a mejorar la partida, a buscar una autenticidad y no un realismo concreto. Constituyen parte de un engranaje mucho más amplio. Hemos visto que siempre está en consonancia con otros elementos geográficos, biológicos, mecánicos, y que juntos canalizan esos estímulos que decíamos, cuyo objetivo es, en última instancia, sugerir emociones en la persona jugadora, afectando a los diferentes componentes de una partida. A partir de ello, podemos concluir también que estos efectos del clima, las mecánicas y el gameplay se ven afectados, creando diferentes escenas, situaciones que imbrican a la reflexión interna de la persona jugadora, y que en conjunto, y para terminar, podemos decir que todos estos videojuegos estudiados y, por extensión, otros cuyas estructuras narrativas y mecánicas sean similares, se alimentan
y alimentan al mismo tiempo pues, toda una tradición estética que nos ayuda a entender ese lenguaje que se genera y que ayudan a sugerir un estado mental que entronca con todas estas corrientes filosóficas que van desde Kant a Hegel hasta el concepto de Yuge en japonés que comentaba antes Mario Paul, un bagaje cultural que nos lleva, por ende, al concepto último de lo sublime. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, Kevin. Sí, si pueden leer el artículo van a encontrar que hay una reposición de esto último que decíamos, ¿no? Que se decía recién, que era esto de, digo, este eco que el videojuego recoge de la cultura, ¿no? Porque ya desde el siglo XVIII Occidente se está preguntando por un tipo de experiencia estética muy particular que se diferencia de otras como la de lo siniestro, con un repertorio de emociones muy diferente, y eso evidentemente en el videojuego se actualiza distinto, ¿no? Por más que la constante sea el paisaje y el entorno, ¿no? Que eso ya desde los comienzos, ya sea en el arte o ya cuando Kant habla del paisaje y de los fenómenos naturales, ya esto está. Entonces en el videojuego esto resuena y resuena de manera muy particular. Así que, bueno, muchas gracias a ambos. Si les parece, yo les propongo interrumpir brevemente el orden que teníamos pensado para darle espacio a un investigador que es Guillermo Sepúlveda, que está en Chile y que tiene un compromiso urgente, bueno, que está acá con bastantes dificultades para poder estar acá hoy. Así que, si les parece, propongo que cambiemos brevemente el orden y le demos el espacio a él. Así que nada, hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Así que entonces vamos con vos, Guillermo, y después retomamos el orden planteado. Bueno, agradecido de antemano por el derecho a poder exponer antes y la comprensión de mis tiempos. No estoy tan lejos, pero tenemos una hora de diferencia y eso, bueno, gracias por considerarlo. En primera instancia, agradecer al cuaderno. Diego, Luján ya me conocen hace tiempo. Esto no es por amistad, es por publicaciones, porque esta sería mi tercera publicación. Y agradecido de antemano por eso, y creo que en general están haciendo un trabajo muy, muy fuerte con eso, y se nota. En primera instancia, bueno, voy a hablar de mi texto, particularmente en mi objetivo, o sea, mi texto yo lo llamo, sí, el nombre del título de la canción es Intelección, Ludicidad y Mundo, paso hacia una comprensión sistémica de los fenómenos lúdicos contemporáneos. Como buen sociólogo, eh, tenía la intención de conceptualizar el concepto de lo lúdico y tratar de relacionarlo con el mundo, con lo social, ¿no? Y en este texto nosotros, o sea, yo en particular, lo que hago es intentar definir lo que podríamos llamar lo que es el fenómeno lúdico en sociedad, ¿vale? Para partir, lo lúdico por lo general siempre es descrito como una actividad o un producto. Yo sé que en Europa, en algunos países, especialmente España, el videojuego es concebido como un producto cultural y así como obra de arte. No obstante, en otros países, entiéndase, por ejemplo, en Norteamérica, todavía sigue siendo visto como un producto de consumo, en su mayoría. Y ahí uno, si se da cuenta, y es de perogrullo también entenderlo así, hay distintas maneras de ver lo lúdico, ¿no? Unos pueden estar a favor de la primera visión, más artística, y otros pueden estar a favor de la otra, que es más comercial y no. Pero lo que definen, pero el intento por plasmar un concepto siempre es importante entender que lo hace la sociedad y su cultura y su historia, ¿vale? Nosotros podemos tener diferencias individuales entre nosotros, pero en definitiva son las sociedades y culturas las que definen por lo lúdico. Y ahí parte más o menos mi exposición sobre este tema. A ello yo le llamo la ludicidad de las culturas, que es como qué criterios tienen las culturas para definir lo lúdico, ¿no? Algunas lo pueden concebir como algo deportivo plenamente, otras lo pueden concebir como algo comercial o algo o artístico, o pueden tener otras afinidades. Pero siempre es la cultura la que de alguna manera, y a pesar incluso a veces de sus consumidores, es la que define de alguna manera qué es lo lúdico, ¿no? Lo lúdico no, es algo en sí que está muy asociado a lo cultural, y esa es más o menos la primera premisa, y ante ello es importante estudiarlo. Cuando hablamos de esto,
no obstante, hay que tener una definición, evidentemente, de lo lúdico en términos genéricos. Si no, caeríamos en el relativismo cultural y nos quedaríamos solamente hablando de lo lúdico de acuerdo a lo que la cultura dice, o lo que la cultura particular, lo local dice. Para ello, yo defino lo lúdico como una forma de afirmación existencial, entendiendo esto como independiente de la categoría o el tinte que tenga esa definición de lo lúdico de acuerdo a la cultura, como una oportunidad que tiene el ser humano, una herramienta en términos bien estrictos de afirmarse en el mundo y comprenderse con otros y en el mundo de acuerdo a esto. Es, en términos nietzscheanos, si quisiéramos llegar ahí, una voluntad de poder, una forma de concebir el mundo, perdón, es como de concebir un tipo particular de adaptación, diría Huizinga quizás la más primitiva, y además una plataforma, lo lúdico además constituye cultura. Entiéndase constituir cultura como formar instituciones, generar mecánicas de sobrevivencia, eh, mecánicas cognitivas también para comprender ciertos símbolos, etc. En el texto en particular lo que hacemos o lo que hago es ofrecer un método para poder analizar esto. Entendiendo que lo lúdico está muy ligado con lo cultural, es importante entender cuál es el nivel filosófico, el paradigma, el seit, que si quisiéramos llamar, de la época. Hace poco mencionamos, por ejemplo, el concepto de lo sublime desde la Edad Media, eh, el nivel sociohistórico, porque no, como todos sabemos, las culturas cambian, son tan orgánicas que cambian, por ende en una época lo lúdico puede ser visto de una manera u otra, lo tecnocultural asociado a lo material, diría Marx, ¿no? A las condiciones materiales de existencia de lo lúdico, en el sentido de con qué se juega. Se juega con palos, con madera, se juega con tableros, se juega con los brazos, se juega con lentes de realidad virtual o se juega con controles tipo DualShock. ¿Mm? Y finalmente el nivel socioantropológico, que se refiere particularmente a quiénes son los que más juegan estos estos juegos que existen en estas épocas con su historia y con su cultura. A eso yo le llamo el nivel, lo que le llamo el criterio lúdico social que tiene una sociedad, valga la redundancia, para definir, para poder enmarcar de una manera lo lúdico. A su vez, las personas tienen, a pesar de que la cultura les dice lo que tienen que jugar, o lo que es atractivo jugar, porque en definitiva el criterio lo que hace es definir lo que es bueno o malo en términos de juego, o entretenido y aburrido si queremos ser más precisos. A su vez, en forma paralela, los individuos moldean estas sugerencias de la cultura, digámoslo así, eh, de acuerdo a subniveles. Eh, Primero, el grado de inmersión de la ludicidad a nivel personal, o sea, qué tanto yo me voy a involucrar con estos juegos que la cultura propone, y en el cual incluyo el nivel distractivo, me distraigo, comunicativo, formativo, transformativo, ¿vale? Eso también es bueno definirlo porque, como diría un viejo sociólogo, las personas no son idiotas culturales, o sea, en el sentido de que no que lo que diga la cultura la gente lo va a hacer sí o sí. ¿Ya? Por eso es importante también entender el nivel más microsociológico, si quisiéramos llamar. Estos niveles de compromiso con los juegos, en el sentido de compromiso cuerpo-mente, de cuánto me involucro, evidentemente es sumamente importante estudiarlo. A su vez, incluyo también em, cuáles son los canales que los seres humanos buscan canalizar, porque lo que se propone jugar también, y lo dice Roger Caillois en sus textos de los juegos y los hombres, em, ofrece la oportunidad de decir que, que hay tipos de juegos que son canales. Caillois los menciona muy categóricamente: Agón, competencia; Alea, suerte; Mimikry, imitación; Inix, vértigo. E incluyo también un adicional de una estudiosa de la cultura y del arte llamada Katia Manduki, que incluye el peripatos, que son los juegos de exploración. Esas son formas que los seres humanos de manera individual canalizan ciertas emociones que necesitan canalizar, porque son los seres humanos en sí necesitamos desplegarnos. Lo dije al principio, necesitamos adaptarnos a este mundo y el juego es un canal que nos puede ofrecer esa oportunidad. Y cuando queremos resolver nuestras necesidades de competencia, suerte, etcétera, el espacio cultural nos ofrece eso, pero también nuestras propias personalidades buscan
determinados tipos de juego no, ¿vale? Eso es importante mencionar. Y finalmente, y asociado también al despliegue individual de los juegos, hablamos de las formas de despliegue de lo lúdico, ¿no? Si estos juegos van a ser juegos violentos perdón, bajo norma o fuera de la norma, ¿vale? Eso también define un poco la ludicidad de una cultura. Hay juegos, hay sociedades que son muy violentas y ofrecen juegos muy violentos. Y eso no es malo ni bueno, es simplemente es. Entonces hay que un poco también extraer de esta visión los elementos morales. ¿Bien? Y cuando hablamos de jugar, y esto es importante también mencionarlo, no hablo solamente de los videojuegos que existen en una cultura, sino lo que se vende, sino que también hablo de carreras clandestinas, juegos que se juegan por sobre la ley, eh, eh, prácticas incluso en términos íntimos de, imagínense, EBCDM, ¿vale? Que también son lúdicas, pero que también podrían ser estudiadas por los estudios de juego, o piensen ustedes también lo que son prácticas de juego que no son tan conocidas en general, incluso por fuera de la norma. Ahí no quiero extenderme mucho, pero todos sabemos que lo lúdico no se reduce a ser un producto de la cultura, entiéndase lo que se ve, sino que también a veces puede estar debajo de la cultura y es igual de importante estudiar. Con ello hablo un poco de que la historia de esto, de lo lúdico en general, obviamente con los videojuegos es, o sea, en el momento de los años 80, 70, 80, se genera una revolución en lo lúdico, ¿vale? Los videojuegos traen una nueva forma de jugar, no solamente por la tecnología, sino que también por la forma, la mecánica, eh, la interacción cada vez más intensa. Si antes teníamos juegos, por ejemplo, deportivos, físicos, análogos, lo digital, evidentemente, y todo, yo creo que aquí estamos de acuerdo, trae una revolución. Esa revolución, obviamente, da vuelta a todos estos elementos que he mencionado, en el sentido del criterio lúdico social, cuando hablamos de nivel filosófico político, lo tecnocultural, lo antropológico, etc. Y también revoluciona, evidentemente, la forma en que los seres humanos se impregnan o practican, obviamente, estos criterios que la sociedad están ofreciendo. Y para ello planteo tres etapas de la evolución de los videojuegos. La gamificación, o yo le llamo el volver jugables cosas o procesos, ¿vale? Entiéndase Tetris, resolver situaciones de acertijo. Piensen ustedes que los juegos retro eran mucho de eso, resolver o cerrar estructuras, básicamente a eso yo también le llamo videojuego estructuralista, en el sentido de que ceñido a la filosofía, el zeitgeist del estructuralismo en esa época, los juegos estaban muy ceñidos a reconstruir, construir o resolver acertijos. Pasando a una segunda etapa de gamificación de historia de personajes desde los años 90 en adelante, en donde empiezan a salir los juegos RPG más narrativos. Entiéndase que los RPG tienen su historia propia, surgen en los años 80 por lo menos, incluso algunos dicen que antes, pero su auge, todos sabemos, lo tienen en los años 90, juegos con historia, juegos que algunos critican porque parecen películas, etc. Y la idea de esos juegos más narrativos, ¿no? La intención es obviamente que tú seas un personaje y cierres una historia, ¿vale? Finalmente, desde el año 2000 en adelante, ya empezamos a vivir juegos experienciales, yo le llamo gamificación o volver jugables experiencias, y ahí tenemos juegos como The Sims, Second Life, y qué decir de todo lo que existe actualmente en términos de videojuegos que tratan de asimilarse a la vida real. Podríamos decir también que aquí podríamos, en este proceso de asimilación a la vida real, surgen géneros como el mundo abierto, que antes era considerado una mecánica, ahora es un género, y así. Entonces, tampoco, si se dan cuenta, y en resumen, pues estoy siendo bien sintético, el videojuego se ha ido abriendo por sí mismo, ¿vale? Se ha ido abriendo la realidad, ha dejado de estar tan encerrado en sí, y se ha ido un poco mezclando con ella. A ese proceso en general yo le llamo transgamificación o gamificación del mundo, de la vida. Y para cerrar un poco, no sé cuánto tiempo me queda, se me queda mucho. Ya estás medio pasado, Guillermo, si podés ir Ya, cerrando. voy cerrando. Y esta asimilación última, evidentemente, trae consigo que esto que llamamos ludicidad en las culturas se desborda. Y ante ese estudio, ante esos cambios culturales, es importante tener una mirada desde el punto de vista filosófica, sociológica, porque se nos están escapando muchas cosas lúdicas y parte de esa es la oferta que tiene este texto. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermo. Bueno, hasta ahora tuvimos 2 presentaciones, una de España, otra de Chile. Guillermo es uno de los casos, cuando hablaba al comienzo de investigaciones de largo aliento, Guillermo viene trabajando en estos fenómenos o en este campo de fenómenos y de problemas vinculados con las lógicas lúdicas, pasando a esferas de la vida cotidiana, donde en principio no prima lo lúdico. Esto que él llama transgamificación, porque aparte él habla de cómo es que los usuarios se apropian de fenómenos culturales y lo hacen de manera lúdica, que no es exactamente lo mismo que la gamificación tradicional. Bueno, eso muestra una investigación como también de largo alcance, ¿no? Eso también es interesante. Así que bueno, muchas gracias, Guillermo. Si les parece, ahora sí seguimos con el orden pautado. Ahora vendría Manuel, José Manuel. ¿Estás por ahí, José? Exacto, estoy por aquí. Espero que se escuche correctamente. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes aquí en España, buenos días en Argentina, imagino. Antes que nada, también agradecer enormemente a Diego y también a María Luján por la organización de este espacio tan interesante de Game Studies y también por toda la atención recibida en todo momento. Bien, nuestra comunicación, también intentaré ser bastante sintético, parte bajo el título de ¿Es posible la cotidianidad en la expresión videolúdica de la literatura fantástica del siglo XIX a las narrativas videolúdicas contemporáneas? Bien, pues con este trabajo, bajo un enfoque narratológico, nuestro propósito ha sido el de explorar la noción de cotidianidad dentro del género fantástico, concretamente en la expresión videolúdica. A pesar de las diversas y múltiples referencias a las que podemos aludir en este ámbito, en este sentido hemos seleccionado de manera más concreta el título de Alan Wake como estudio de caso paradigmático a la hora de desarrollar la problemática inicial. El hecho de anclar también nuestro estudio en el género fantástico dentro del marco de lenguaje videolúdico no es azaroso, sino que responde a una serie de necesidades teóricas, y es que si bien podemos escribir el nacimiento del género fantástico en el ámbito literario en el siglo XIX, este se ha extendido bajo diferentes formas y fórmulas a lo largo de las décadas hasta materializarse en el ámbito videolúdico, por supuesto pasando también por la expresión cinematográfica. Y es precisamente este tránsito el que, acotado en el género fantástico, nos puede desvelar, por una parte, las similitudes del videojuego con otros medios narrativos tradicionales y al mismo tiempo nos permite constatar las particularidades de nuestro medio. Bien, como marco teórico, este estudio parte de 2 grandes áreas de conocimiento. Por una parte, la narratología tradicional literaria, especialmente sustentada en los estudios de Roger Caillois, sociólogo francés, y también, como otro punto de partida fundamental, ha sido las tesis de David Roas, especialmente en la dialéctica que establece entre lo posible y lo imposible para caracterizar la irrupción del elemento extraordinario dentro del orden de lo cotidiano en el género fantástico, aunque por supuesto también hemos apoyado en otros autores como en el caso de Todorov o de Irene Bessières, que también en este sentido se han complementado perfectamente. Y dado que nuestro objetivo es constatar el tránsito de este género hacia la expresión videolúdica, creemos también necesario, por supuesto, recurrir a la investigación y al conjunto de teorías relativas a los estudios académicos del videojuego, los Game Studies, asumiendo con ello la naturaleza propia y las particularidades concretas de este medio. En este sentido, nos hemos apoyado especialmente en el sistema teórico-práctico de análisis de videojuegos de Antonio Planels, denominado Teoría de los mundos ludoficcionales, ya que por una parte de la especificidad de los videojuegos como sistema lúdico y por otra parte nos ha resultado especialmente interesante a la hora de aplicar su modelo semántico pragmático, ¿no? Especialmente en este caso. Bien, como primera aproximación o como pistoletazo de salida, hemos creído conveniente aclarar ciertas nociones fundamentales de lo fantástico, y es que solemos atribuir, como comentaba anteriormente, el nacimiento del relato fantástico a comienzos del siglo XIX. No es extraño, no es azaroso que el género fantástico nazca precisamente en un momento en el que el predominio de la ciencia, del empirismo, del racionalismo, dominen el conocimiento humano, ¿no? De ahí que ciertos elementos temáticos predominantes en la literatura hasta el momento, como por ejemplo los cuentos de hadas, de fantasmas o figuras monstruosas, se vayan despoblando poco a poco de los imaginarios literarios. Sin embargo, como bien subraya David Roas, sigue perdurando un interés hacia lo desconocido. Eso no se pierde de ninguna de las maneras, ¿no? Que se vaya transformando.
Y por ello se va encontrando cobijo, se va refugiando en el ámbito artístico, concretamente en el ámbito literario. De ahí que se empiecen a gestar una serie de narraciones, de relatos, que en lugar de ser ambientado en un universo remoto y alejado al nuestro y de poblarlas de seres sobrenaturales, hay un mayor interés por representar, por escenificar espacios o ambientes cercanos a los códigos de realidad del lector. En este sentido, Eta Hoffmann constituye un punto de partida, un gran artífice de este cambio, bastante pionero, y es muy interesante la tesis, sobre la que sustentaremos también cosas de Alan Wake, del sociólogo Roger Caillois, en su insistencia sobre la diferenciación entre lo feérico o maravilloso y el relato fantástico, mientras que el primer concepto nos remite a un universo remoto, sobrenatural, totalmente alejado de nuestro código de realidad, el relato fantástico precisamente presenta un punto de partida indispensable, que es la de escenificar, representar una realidad cotidiana mucho más cercana del lector, digamos, compartiendo sus códigos de realidad. En este sentido, el advenimiento del fenómeno sobrenatural se concibe como algo extraordinario, en definitiva, ¿no? Como un momento de ruptura, de transgresión, de irrupción, ¿no? Desmontando precisamente nuestros propios códigos de realidad sustentados en la ciencia predominante. Pues bien, en este sentido, la figura del lector, como la del jugador, que veremos a continuación, es fundamental y de su propio imaginario, de sus propios códigos de realidad. Y si el imaginario fantástico está ligado en definitiva a la realidad del lector, del espectador o del jugador, podemos constatar con ello que la narración fantástica evoluciona siempre en consonancia con el contexto sociocultural y científico de cada época. En este sentido, el videojuego ha tomado esta herencia fantástica para, desde su especificidad, seguir ahondando en la dualidad de lo posible e imposible dentro del marco de nuestra cotidianidad. Por ello, Alan Wake es un buen ejemplo de esta herencia. El universo fantástico que se desprende de Alan Wake, del título de Remedy Entertainment, parte de unas coordenadas muy cercanas a la realidad del jugador, por ejemplo, la naturaleza y caracterización de los personajes, la representación del espacio y ambientación del escenario, los objetos que nos rodean, los diálogos que acompañan, etc. Y por tanto, para que el jugador se identifique con el mundo ludoficcional evocado, se tienen que establecer unos lazos, unos puentes de correspondencia entre esos mundos ludoficcionales y el contexto exterior. El elemento de cotidianidad, por tanto, sugerido en Alan Wake, es el componente fundamental para poder inscribir su propuesta narrativa dentro de los parámetros de lo fantástico. Y en este sentido puede ser muy interesante, por ejemplo, comparar el caso de Alan Wake con la saga de Zelda, por poner un ejemplo conocido por todos, mientras que en el caso de Zelda, los universos a los que remite ya desde un inicio nos inscriben dentro del terreno de lo sobrenatural, no hay confrontación entre lo ordinario y lo extraordinario, entre lo posible y lo imposible. En el caso de Alan Wake sí, y también es muy interesante toda la referencia, todo el tejido intertextual que añade desde el comienzo. O sea, por ejemplo, el primer episodio nos deja alguna cita de Stephen King, también las referencias visuales a Edgar Allan Poe son constantes. Digamos que el género fantástico está ya latente desde un primer momento. En cuanto a las similitudes que podemos observar desde un punto de vista narratológico con medios tradicionales, ya desde el inicio relucen dos rasgos propios de la narración fantástica. Por una parte, la revelación de un testimonio en primera persona del narrador, y por otra parte, la afirmación de la extrañeza de una serie de hechos que en primera instancia no parecen lógicos o racionales. Este recurso, por ejemplo, también fue empleado por Edgar Allan Poe en El gato negro, en el inicio. Y bien, sin embargo, también tenemos que considerar las particularidades del videojuego a la hora, digamos, de canalizar ese miedo, ese pavor, esa incertidumbre. Y es que en el caso del medio videolúdico, concretamente, en virtud de su potencial audiovisual y de su mecánica, añade otro tipo de técnica estética y narrativas para evocar el carácter perturbador e indeterminado, ¿no?, del elemento sobrenatural. Es decir, cuando el jugador interactúa con entornos en los que se desea incrementar una sensación sobrecogedora, en este sentido vamos avanzando por escenarios dominados por la oscuridad o por la niebla, ¿no? Por otra parte, la aparición de la amenaza se consigue no solo gracias a un tejido audiovisual bien construido, sino a la suma de desafíos que el jugador ha de superar, como por ejemplo lo relativo a la gestión de recursos. En este sentido, la noción de reto
creo que adquiere bastante importancia también para su comparación con los medios tradicionales. Como veíamos anteriormente en el caso del lector, en relación al género fantástico literario, que adquiere una importancia enorme a la hora de determinar lo posible o imposible del relato fantástico, de su temática, aquí el jugador también adquiere una importancia enorme, incluso diríamos que va un poquito más allá, ¿no? Sobre el jugador recae en definitiva la responsabilidad de huir del peligro a través de la mecánica del videojuego, y como en este sentido también afirman Daniel Aranda y Jordi Sánchez Navarro, cito directamente, los videojuegos necesitan de la participación del jugador para hacerse realidad. El jugador es quien da vida a los personajes y los hace avanzar. En este sentido, gracias al lenguaje videolúdico, la incertidumbre no solo se observa, sino que forma parte del avance del jugador, ¿no? La experiencia ludoficcional, particularmente, no se vertebra a partir de un recorrido lineal único y cerrado, a partir de una serie de secuencias preestablecidas, sino que dentro de los márgenes del diseño, evidentemente, el jugador puede ejecutar sus acciones, movimientos y decisiones de múltiples maneras. Pues bien, estas particularidades específicas del videojuego pueden ayudarnos a incrementar esa sensación de incertidumbre que ha sido uno de los ejes principales sobre los que se ha sustentado el relato fantástico. La agencia del jugador, en definitiva, incrementa la participación de este dentro de la ficción, un atributo que no posee el lector dentro del ámbito literario, por ejemplo. Lo hemos centrado especialmente en el caso de Alan Wake, pero también lo podemos extrapolar a otros títulos de Remedy Entertainment, como el caso de Control, que también es muy interesante cómo esta dialéctica entre lo posible y lo imposible, entre lo ordinario y lo extraordinario, con la irrupción del elemento sobrenatural, también se repite en Control y en Quantum Break. Por ejemplo, en el caso de Control, se sigue un mismo tipo de narrador, lo que ya no está indicando su paralelismo. En el caso de Quantum Break también es bastante interesante por la exploración también del fenómeno transmedia y de la ciencia ficción, pero en definitiva vemos cómo en el estudio pues, se repiten estos patrones, y no solamente en el caso de Remedy Entertainment, sino en los títulos de otros estudios, como por ejemplo pueden ser los de Dark Pictures, ¿no? Que de algún modo siempre se repite el mismo patrón, o por ejemplo la F Strange, ¿no? Se nos presenta como punto de partida una realidad familiar, cotidiana al jugador, y siempre hay un elemento sobrenatural que rompe, que choca con ese sistema de valores o con esas coordenadas de realidad, ¿no? Cercana al lector. Bien, no sé si me he demorado demasiado, con esto ya quería concluir. En definitiva, podemos constatar a través de este título cómo el género de lo fantástico se materializa en el caso de Alan Wake de manera concreta, y de esta manera podemos apreciar cómo perviven ciertas similitudes con respecto a otros medios, pero que también, como toda transformación, implica una serie de novedades, sobre todo en la parte técnica. Así que con esto concluyo y muchas gracias. Muchas gracias, José. Les hago una pregunta indiscreta, perdón, a José y a Mario y Kevin. ¿En qué ciudades están ustedes de España? Pues yo actualmente, bueno, yo vengo de Granada, pero sí, perdón. Bueno, pues estamos cerca entonces, José Manuel. Estamos en Alicante, 3 horas y media, más o menos. No sé para cerquito. En el sur, estamos en el sur. Azotados por el sol y por el calor seguro. Por el calor. Bueno, eso parece que va a ser en todo el mundo dentro de poco, así que no se preocupen. También es verdad. Bueno, tenemos un contingente español. Muchas gracias, José. Bueno, cuando leíamos los artículos nos pasaba con Luján que encontrábamos como un pequeño sistema que se armaba solo entre los dos textos, el de Mario y Kevin y el de José, porque también la pregunta por el fantástico o lo fantástico que no es el fantasy, que son dos cosas muy diferentes, y el efecto estético que fue trabajando en lo fantástico desde el siglo XIX, primero en literatura y después en otros lenguajes. Está el caso del cine de David Lynch, por ejemplo, ¿no? Cómo es que esa incertidumbre, esa inquietud, que no es lo mismo que el miedo que produce los géneros del terror, nos parecía que entroncaba básicamente con lo que dice Todorov, que es la cuestión de lo extraño y lo siniestro, como un efecto también estético, y ahí entre lo siniestro y lo sublime se nos armaba un sistema de categorías estéticas que conversaba muy bien, además con un trabajo cuyos autores hoy no están presentes, pero que tenemos un trabajo también sobre el efecto B brechtiano, que básicamente habla del enrarecimiento, del extrañamiento como apuesta estética, una cosa que se empieza a problematizar primero en Rusia y después se esparce a todo el mundo, obviamente, a comienzos del siglo pasado.
y nos parecía que ahí había como una trilogía de textos sobre problemas estéticos aplicados al videojuego, que eran muy, muy interesantes. Así que, bueno, muchas gracias, José. Bueno, ahora sí seguimos con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Rubén, una pequeña nota al pie hacemos por un traspié, por un despiste únicamente, exclusivamente personal de Luján y mío. El trabajo de Rubén debería haber salido publicado en el cuaderno anterior y por un despiste nuestro se nos pasó, así que le pedimos muchas disculpas, lo invitamos a publicar en este cuaderno, en este 5º número, y él muy gentilmente accedió a participar, así que primero te damos las gracias, Rubén, por la paciencia. Recordanos dónde estás, por favor. ¿Vos estás en México ahora? Así es, la imagen es del Museo del Videojuego en Berlín, pero lo visité hace 8 años, entonces esa es nada más estética, ¿no? Sí, efectivamente. En ese lugar estás afectivamente, digamos. Le tengo mucho aprecio, efectivamente, al lugar. Sí, efectivamente, el texto tuvo la participación el año pasado, por ahí esta cuestión que, pues, se traspapeló algún documento, una cuestión así. Y definitivamente cuando me ofrecieron publicarlo para este número, dije, bueno, pues ya, estaba cerugada, ya estaba el lugar y todo, solo hubo un problemilla por ahí, ¿no? Y aquí estamos ya saludándoles, no solo desde México, sino desde una zona muy cercana a la capital, la ciudad de Toluca, Metepec específicamente. Y pues aquí estamos precisamente para empezar a abordar el tema que me compete, que en este caso pues se trata de básicamente la idea de lo que yo llamo metajuegos. ¿Qué es un metajuego? Bueno, pues básicamente es un videojuego cuya temática, cuya forma de proceder en el juego es, a su vez, desarrollar un videojuego. Entonces, remito un poquito, los videojuegos sobre desarrollo de videojuegos permiten que sus jugadores puedan comprender e incluso participar del proceso creativo característico del medio. Pensemos que en el cine, si bien las personas pueden ver una película que se trate de cómo se hace una película, lo hemos visto constantemente, solamente puede verlo, pero él no puede hacerse de alguna manera partícipe de esto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues el lenguaje del videojuego sí se vuelve metonímico cuando nos permite jugar a crear juegos. Entonces, se va a estar hablando de varios ejemplos. Casi todos son muy recientes debido a que la complejidad técnica de este tipo de juegos, pues solo se empieza a hacer posible a partir de este tiempo. Y hay un par de preguntas, se hicieron un par de preguntas de investigación. La primera es, ¿cuáles aspectos del desarrollo de juegos emulan los metajuegos? Y la segunda es, ¿cómo los metajuegos pueden contribuir a profundizar la comprensión del proceso real de desarrollo? Sabemos que de pronto, dentro de las comunidades de jugadores, hay opiniones, hay perspectivas de personas que creen conocer cómo es desarrollar juegos y desde ahí fundamentan sus críticas, sus cuestionamientos, y también eso pues puede afectar mucho la visibilidad del fenómeno, varios aspectos están ahí metidos. Entonces, metodológicamente, pues, ¿qué busca el trabajo? Pues una clasificación de este tipo de juegos, ya como lo he señalado, denominados metajuegos, y se hace a través de un proceso deconstructivo de 4 ejemplos específicos. Estamos hablando de Little Big Planet, Media Molecule, incluyendo a su pareja secuela espiritual Dreams, ambos producto del estudio Media Molecule. Tenemos el caso de Game Builder Garage de Nintendo, Wild True Learn de Ludden.io y Green Heart Games del año 2012 con el juego Game Dev Tycoon. Entonces vamos a ver ahí cómo estos juegos proponen la idea de desarrollar. Entonces, a nivel de resultados, ya de lo construido conceptualmente, pues se propusieron 3 enfoques, 3 grandes grupos de características para los metajuegos. El primero son los juegos con un enfoque en el proceso de desarrollo del juego como un todo, es decir, un nivel macro. Ver cómo es en general la construcción de un videojuego. En este caso, el ejemplo guía pues fue Game Dev Tycoon, donde pues, nos ponemos en el rol de el director de una empresa, el fundador de un estudio de desarrollo y una trayectoria. Es decir, empiezas en literalmente una cochera y empiezas ahí a crear tus primeros videojuegos para PCs de aquella época, hablamos de los años 80, y vas llevando una trayectoria creando proyectos y vas a tener que ir lidiando con administrar tus recursos como contratar personal, diseñadores, programadores, ponerlos a trabajar en las actividades, diseñar un sistema de juego muy a nivel conceptual, poner a la gente a hacer su trabajo. Normalmente dentro de su actividad
los empleados van teniendo aciertos y fallos, y esto va pegando en tiempos de desarrollo dentro del juego. El juego es lanzado, también se trabaja un aspecto de administrativo sobre la gestión, contratar a un publisher, etcétera, y el juego puede generar ganancias o pérdidas, y a partir de eso la partida continúa. Se puede llegar a un logro de vida, y entonces ya se considera que has terminado el juego, aunque puede continuar. Es un juego tipo Tycoon. Tenemos como un segundo tipo de juegos, una segunda categoría, los de enfoque de construcción de niveles o escenarios. ¿En qué consiste esto? El juego básicamente es una plataforma desde la cual se puede desarrollar niveles, escenarios o juegos completos. Ahí evidentemente estoy hablando de Little Big Planet y de Dreams, donde, pues, aunque tiene un modo historia y en el cual tiene relación también, porque recordemos que estos juegos se basan en 3 conceptos, que sería crear, jugar y compartir. Tenemos ahí la posibilidad de que en el modo historia vas obteniendo los recursos, generalmente son assets que vas a utilizar en el diseño de los niveles, aunque también hay jugadores que, modeando el juego, por ejemplo, lograron recrear un calabozo del primer Zelda, ¿no? Entonces tenemos ahí una capacidad de creación donde el jugador también ve un aspecto ya de categoría micro, digámoslo en ese sentido. ¿Por qué? Porque empieza a lidiar con crear los elementos de juego, empezar a implementar alguna forma de programación en los mismos y hacer que el sistema que está diseñando funcione. Hay una característica muy particular que delimita este enfoque. Los elementos, los juegos creados, no pueden funcionar independientemente del juego plataforma. Es decir, creas tus niveles de Little Big Planet, solo los puedes jugar desde Little Big Planet. Esto es una distinción muy importante para diferenciarlos de los que ya serían, o ya podríamos catalogar directamente como herramientas de desarrollo formal de videojuegos. Generalmente aquí es crear los niveles, quizá hay métricas de popularidad, pero no hay procesos de ventas, no hay elementos a considerar así dentro del gameplay. Como tercer elemento tenemos un enfoque de lógica y programación. Aquí el caso es Wild True Learn. Temáticamente el juego ni siquiera se trata de hacer videojuegos, pero tiene la premisa de un ingeniero que de pronto dice, quiero crear una máquina que sea capaz de traducir el lenguaje de mi gato. Y desde ahí el juego nos empieza a poner acertijos, es más un juego de puzzles, que nos va poniendo a reflexionar, a pensar sobre características del razonamiento que implica desarrollar juegos. En este caso, pues les digo, Wild True Learn va uno avanzando, se empiezan a pensar en procesos paralelos, en procesos de decisiones, en procesos iterativos, y entonces estamos viendo un nivel micro también. Finalmente, pues mencionarlo, hay un juego que en este caso trata de abarcar un poco más de esto. Estoy hablando en este caso de Game Builder Garage, que es un híbrido. Normalmente estos enfoques no son absolutos, no están aislados completamente, y por ello pues tiene un nivel, perdón, la interfaz está basada en una herramientita similar a Unity, aunque muy limitada, basada en unas estructuras de programación lógicas llamadas nodos, o nodons, que son también, ya saben, Nintendo crea estas criaturitas, y pues, desde ahí se pueden ir creando juegos. Entonces, se considera que los juegos analizados ejemplifican de forma adecuada el potencial de los metajuegos como instrumentos con potencial educativo hacia los procesos de diseño. Ninguno de los casos permite crear juegos totalmente independientes de su plataforma, el juego mismo, pero acercan a los jugadores a los aspectos que conforman los procesos de desarrollo. Con ello se acerca a los objetivos de alfabetismo lúdico propuestos por Sagal en su tesis, los cuales resumidos son poder jugar, poder extraer sentido de un juego. Estos dos se pueden lograr directamente desde cualquier videojuego, pero el tercero es poder crear juegos. Con lo cual se está en condiciones de responder a este segundo planteamiento, es decir, los metajuegos tienen el potencial de ayudarnos a comprender lo que implica crearlos, a empezar a ver que no es nada más sentar a un grupo de personas y ponerlos a picotear teclas, cuales simios del Mago de Oz. Se acordarán de aquel momento clásico de Los Simpson, donde pues están haciendo la referencia con los monos, pero la idea de que por el simple hecho de estar picoteando aleatoriamente, eventualmente crearan hasta la Biblia, ¿no? Bueno, era otro libro, creo que el asunto es ese. Y pasa lo mismo en la programación, en el desarrollo de videojuegos. No por ponernos a estar picoteando aleatoriamente, vamos a crear la nueva gran pieza de desarrollo. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén.
Yo agregaría también que en tu trabajo lo que se nota mucho cuando uno lo lee, y sobre todo si uno jugó alguno de los juegos, yo jugué Game Dev Tycoon casi apenas salió, y conozco algunos otros que mencionaste, también está, además de lo pedagógico que decía vos, lo de esta comunicación y enseñanza respecto de los diferentes procesos y escalas que supone el desarrollo de un videojuego, también está algo para mí muy importante, que es el placer, es un placer estético, también un placer creativo, expresivo, de poder construir algo parecido a una unidad de videojuego, aunque sea muy elemental, porque como explicaba vos, nunca va a ser un videojuego completo, pero construir un nivel, construir un obstáculo, plantear la relación entre un enemigo y el avatar, un precipicio, esas operaciones elementales que cualquiera que haya sido jugador puede de golpe recrear, cuando en el pasado era mucho más difícil hacer eso, o se hacía con aplicaciones, no se hacía con juegos mismos, que ese es el fenómeno de los metajuegos, ¿no? Que es muy interesante. Así que nada, creo que también es un fenómeno bastante contemporáneo y, bueno, y muy, muy interesante, ¿no? Así que muchas Una gracias. última comentario, digo. Sí, Precisamente sí, las preguntas que estoy preparando para Kevin, para José Manuel, van un poquito sobre esta cuestión de que ahorita tenemos esta capacidad técnica, porque los ejemplos que hemos estado manejando todos son recientes y evidentemente hay antecedentes que valdrá la pena que también pongamos sobre la mesa. Entonces, un poquito más adelante. perfecto, buenísimo. Bueno, había una autora más, Blanca, que creo que tuvo, bueno, Rubén me comentaba recién que tuvo problemas con su conexión, así que se cayó. Si llegara a volver, le podemos dar un espacio para que exponga lo que les propongo, ya que no queda ningún autor por exponer ahora. Les propongo que abramos el espacio de preguntas y al público de conversación. Había unas preguntas ya previamente, creo que de Diana. Diana había preguntado, creo que respecto de no sé si estás por ahí, Diana, pero vos habías preguntado en estos juegos cómo hacer para no cruzar la línea entre acciones y actitudes que contribuyen al comportamiento positivo y no al negativo. Lo que no recuerdo es respecto de qué ponencia lo habías hecho. Si estás por ahí, querés esclarecer la pregunta, tomar la palabra. Creo que puedes hablar por micrófono. Bueno, si no, le damos tiempo a Diana, y si hay alguna pregunta más, algún comentario, alguien quiere comentar algo de lo que escuchamos hoy. Pues si gustan, vamos con las que ya tengo redactadas para Ah, Kevin y José Manuel. un segundito, Rubén, perdón. A Ok. ver si se le podrá dar, a ver, Diana, a ver si puedo activarte el audio, no sé si se puede. No sé si hay alguien de la UP que... Hola, buenas a todos y a todas. Todas las preguntas y reflexiones que quieran hacer tienen el chat habilitado. Quienes exponen y presentan el cuaderno son quienes tienen cámara y video habilitados. Más que nada para Perfecto. aclarar. Entonces, si querés, Diana, mientras podés expandir la pregunta en el chat, si te parece, y escuchamos la pregunta de Rubén mientras tanto. Correcto, vamos a la pregunta. Esta es para el equipo de Kevin. Su selección de juegos me parece muy apropiada, como lo señalaba, si bien es reciente y comprensible desde la factibilidad técnica. ¿Consideraron juegos de mayor antigüedad como posibles casos de análisis en un sentido de antecedente? Y en caso afirmativo, ¿cuáles? Bueno, a ver, si quieres empiezo yo. Sí, evidentemente siempre hace uno un ejercicio de research y de dónde viene de lo que uno está hablando. Pero es cierto, y como muy bien has notado y has apuntado ahora, son juegos relativamente recientes, porque es donde vimos donde la posibilidad del trabajo con el clima atmosférico, gracias especialmente a la tecnología, había conseguido meterse con mayor presencia y con mayor poder, digamos, en los estratos estos que hablábamos entre lo sublime, ¿no? Y las mecánicas de juego y lo estético. Hay precedentes, como puede ser Flowers, creo que no, si mal no recuerdo, en el que controlábamos al viento y lo manejábamos, pero si volví a rejugar a Flower, por ejemplo, y vimos que, bueno, lejos de este efecto ya tan cerrado, no tenía más que contar, no entroncaba tan fuertemente con los ejemplos que aquí hemos cogido, perdón, de lo sublime. Y es realmente por eso, ¿no? Por donde los hemos metido.
los agentes climatológicos que yo recuerde cuando he jugado a juegos muy antiguos, y estoy hablando ya retrotrayéndome a Pixel de los 80, ha sido una cuestión muy básica, yo creo, de mecánica de juego, pero ya no tan conectada con una idea tan romántica, no tan estética de lo sublime, ¿no? Como aquí hemos querido subrayar. Porque, por citar otra cosa, si nos metemos en juegos, por ejemplo, de estrategia, o de estrategia histórica, ya que estábamos, pues la climatología siempre ha sido un factor, ¿no? Para matar enemigos, conseguir ganar en campos de batallas, tener una ventaja estratégica, pero claro, no tenía nada que ver con lo sublime, ¿no? Por eso nos hemos muerto, o hemos ido a morir, mejor dicho, en este tipo de ejemplos. Seguro que si rebuscamos algo encontraremos, pero no queríamos alejarnos, ¿no? De lo que estábamos manejando ahora. Sobre todo, y acabo, yo creo también porque era curioso ver cómo de repente el viento en Breath of the Wild, en Ghost of Tsushima y The Flower y otro tipo de juegos ha conseguido, pues bueno, de repente ser un factor muy, muy potente, ¿no? En este tipo de juegos u otros elementos. Y los vemos muy conectados, ¿no? En este sentido. Claro, y fíjate que a mí me parece que un juego que puede ser un parteaguas, por eso me llamó la atención que no se hubiera mencionado, Journey, precisamente del mismo estudio que desarrolló Flower, porque recordemos de que Journey empezó a tener todo este reconocimiento a partir de buscar crear una experiencia sublime. Sí, sí, sí. Que en buena medida lo logra a través de su clima. Pasamos de un ambiente desértico a uno congelado, y evidentemente hace poderosa la experiencia a través de eso. Te vamos a confesar el por qué. Porque Journey para nosotros es un cliché. Es decir, hay tantos artículos alrededor de lo sublime y Journey que lo respetamos. O sea, son muy buenos. Y dijimos, otro más no. Journey creo que los artículos, si mal no recuerdo, puede que esté en un pie de página. Vale, pero sí que está. Evidentemente porque además Journey es muy importante en el que el jugador no pueda, digamos, hablar, comunicarse mediante un lenguaje conocido, que tenga que buscarse al principio la vida y aprender a comunicarse de otra manera. Y como tú bien apuntas, ¿no? Cómo el viento describe lo sublime y el control de mecánicas de juego. Sí, lo tuvimos en mente, pero dijimos, no, más Journey, ¿no? Que todo el mundo ya ha escrito sobre eso. ¿Cómo escribir sobre el culpable o Casablanca? Sí. Pero bueno, tienes mucha razón, ¿eh? En ese caso. Y mi primera participación en un coloquio fue con un texto sobre Journey. Bueno, es un juegazo, ¿eh? Es una cosa. Sin duda, sin duda. Oye, pues ya que estamos aquí, estamos apuntando juegos porque nos gusta mucho el metajuego, nos parece súper interesante y creo además que está en un buen momento, está eclosionando el tema del metajuego, como el metacine ha tenido su momento y siempre tiene algún conato. Y yo no sé si conoces un juego muy, muy freak, así, no sé si has jugado a un juego que se llama Sleep is Death, de Jason Roeder. Lo tengo en mi lista, pero no he tenido ocasión de adquirirlo primero. Es que es un concepto muy, muy, muy enrevesado. Lo voy a resumir en una frase. El juego va de que te sueltan un escenario con unos elementos, tú lo modificas, creas una microhistoria en ese escenario, muy reducido, pixelado, y el siguiente jugador juega tu historia. Cuando la resuelve, te la devuelve y él hace la suya. Y vais creando una historia que nunca se acaba de un nivel a otro. Y entonces me ha parecido que es un meta discurso, metajuego, metanarración, que investígalo porque creo que te va a gustar. Vamos. Me dejó muy sorprendido el concepto. El concepto era muy, muy interesante. El soltarle a mi amigo la historia que yo había creado y que él en su casa la juegue y continuemos la historia hasta el infinito. Está muy bien. De hecho, me recuerda... Interrumpo, perdón, brevemente el intercambio brevemente para retomar algunas preguntas que están en el chat. Está todo muy bueno. Perdón que no quiero interrumpir, pero Diana pregunta, pareciera ser que algunos juegos pueden ser considerados violentos si se replican en la realidad. ¿Se podrá evitar? No es exactamente el tema de las ponencias de hoy. Yo diría, el tema de la violencia de los videojuegos es, como sabemos, bastante viejo, siempre hay una alarma cultural, esto que se llama a veces un pánico mediático respecto de los efectos del videojuego y cómo es que muchos jugadores parece que imitaran o replicaran la experiencia de la pantalla por fuera, ¿no? Esto siempre, hubo muchos estudios en los últimos 10, 15 años que estuvieron dedicados a probar, yo no puedo reponer ahora esos estudios porque no es un tema al que me dedique, pero dedicados a probar, digamos, con estudios cualitativos, que parece que hay un desfase muy grande entre el consumo ficcional y después la acción social, y que en todo caso
muchas veces cuando se encuentra, por ejemplo, que hubo un tirador en una escuela de Estados Unidos, alguien que disparó y que jugaba videojuegos violentos, es una relación que se encuentra entre muchas otras, y el problema ahí parte, por ejemplo, de explicar el tiroteo como una causa, como un efecto del videojuego, ¿no? Siempre ahí el problema de las explicaciones, no digo que sea por tu pregunta, Diana, para nada, pero a veces la cultura tiende a hacer explicaciones lineales de fenómenos más complejos y, por ejemplo, a saltar por encima algunas mediaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones sociales en las que vive esa persona, perturbaciones psíquicas que son exclusivas de ese sujeto, porque si no, habría tiroteos en masa, muchos más de lo que hay en Estados Unidos, y habría en todos los países. Entiendo que es un problema que siempre está como en discusión, sobre todo a medida que el videojuego se hace cada vez más realista y más detallista, pero creo que es interesante hacer un llamado a atender a la complejidad que opera cuando hay alguien que está jugando algo. Cuando alguien juega algo, incluso un juego violento, hay una cantidad de procesos mentales que diferencian lo que sucede en la ficción de lo que sucede por fuera, y lo que pasa es que a veces, bueno, como pasaba antes de que exista el videojuego, que había de repente casos famosos de un chico que se tiraba por la ventana queriendo volar como Superman. Bueno, la culpa ahí tampoco era de la historieta, sino de ese caso en particular de un chico que tenía algún tipo de disociación o de problema que lo hacía tener una relación uno a uno con la ficción. Entonces, eso como un comentario al pie, porque no fue específicamente el tema de ninguna de las ponencias. Es un tema interesante, pero bueno, es para seguirlo, ¿no? Después hay una pregunta de Jorge. Jorge pregunta, muy interesantes todas las ponencias. El clima ha estado presente desde los principios, juegos de texto donde el clima daba una variable sobre cosechas y desarrollos de mundos antiguos o imaginarios. Actualmente el anime utiliza finalmente esta narrativa. Yo creo que ahí hay algo, perdón que me tome el atrevimiento de decir unas líneas en nombre de Mario y Paul, que es el tema de ellos, pero creo que retomando lo que decían ellos antes, es cierto que el videojuego trabaja con el entorno y con el escenario y con el paisaje desde sus comienzos, pero no siempre, creo yo, y esto lo podrán responder mejor ellos, no siempre se trabajó esta idea del escenario, primero como un paisaje, y segundo como un paisaje que puede tener características muy particulares. Por ejemplo, un paisaje que parece que empequeñece al avatar, que lo deja, parece, al borde de la disolución, ¿no? Es un escenario quizás amenazante, no por un peligro concreto, sino por su escala, por su tamaño, por la violencia de la naturaleza que ahí se representa, aunque no haya un peligro lúdico inmediato, ¿no? Esto que aparece en la pintura alemana, en los cuadros de Caspar David Friedrich, que el videojuego parece que retoma, ¿no? La idea de la naturaleza como algo que puede obliterar al sujeto, que también está en Kant, ¿no? Asociado a lo sublime. Entonces, por eso creo que ellos decían, por ejemplo, que claro, Flower es un juego del paisaje, del entorno natural, pero no trabaja con esto. Para empezar, no hay un avatar, ¿no? No hay un avatar que pueda ser obliterado, destruido por las fuerzas de la naturaleza que lo exceden infinitamente. Entonces creo que también un poco ese efecto de lo sublime, creo yo, pero esto ahora lo pueden aclarar ellos, se construye también en esa relación, ¿no? Del avatar con un entorno y con un entorno que tiene ciertas características. Dejo la palabra a Mario y a Kevin. Nada, simplemente por añadir, es cierto que el clima ha estado presente desde los inicios, incluso el primer videojuego considerado de tipo histórico de Oregon Trail, es un videojuego en el que bueno, se va avanzando por digamos, turnos, y en cada turno pues, suceden eventos aleatorios. Entre ellos hay eventos relacionados con el clima. Ha estado presente también desde una perspectiva estética, pero muy meramente decorativa. Dragon Slayer, por ejemplo, es esta especie de película interactiva, ¿no? Arcade, también tenía elementos climáticos, un rayo, una nube que aparece de fondo, ¿no? Es ambientado en un contexto fantástico medieval, entre comillas. También tiene elementos climáticos. En los propios videojuegos de Pokémon, una saga archiconocida, también hay elementos climáticos. Hay incluso un videojuego de Game Boy desarrollado por Hideo Kojima, no recuerdo el título, en el que necesitabas estar expuesto como persona jugadora al exterior para que la propia luz del sol impactara en un receptor, en un sensor lumínico, para poder avanzar en la partida. Es decir, el clima ha estado presente en el videojuego durante muchísimo tiempo, desde sus orígenes. Pero como bien indicabas, Diego, esa relación y ese intento
de catalizar y llevar hacia unos sentimientos o unas emociones que sublimen a la persona jugadora y le hacen tener esa conexión con el entorno, lo vemos en casos contados, en casos como los que hemos estado trabajando, o bueno, esos casos que habías comentado, Rubén, anteriormente, como por ejemplo Journey y demás. Pero bueno, es un comentario muy adecuado. Una ligera pincelada. Por ejemplo, cuando se trabaja para hacer guiones de cine, de TV, etcétera, donde la interactividad evidentemente está aparcada en el sentido básico, la línea que se establece, lo voy a reducir mucho, es una línea entre sujeto y objetivo, sujeto y acontecimiento. Eso es lo que se desarrolla en un guión. Pero cuando se trabaja bien un videojuego, yo creo que la línea ya es sujeto-entorno, porque vamos a tener que trabajar con él, relacionarnos con él, y aunque exista una línea narrativa que nos puede llevar con él, a partir de ahí el entorno se convierte en algo muchísimo más influyente y muchísimo más presente. No habría más que pensar un ejemplo extremo como los Sims, donde el entorno es lo que configura todo el guión, si es que hay un guión, no, es el que tú te creas realmente, y que creo que tiene mucho que ver con lo que comentabas de esa importancia hoy en día de lo sublime y el paisaje, ¿no? Es lo que nos hemos encontrado. Son megafiedrix, ¿no? A los que la naturaleza nos lleva, y donde el entorno cobra muchísima más presencia gracias a la interactividad, ¿no? Y eso es fuerte. Creo que se puede quedar más a veces, no sé, por un ejemplo, sabemos que el western siempre ha tenido también ese concepto del hombre frente a la naturaleza, la adversidad de la naturaleza, pero está en el cine. ¿Qué ocurre cuando lo metemos en un videojuego? Si se nos empapa o no, habrá que estudiarlo bien, si se nos empapa más ese entorno, ¿no? Es interesante esa relación de objetivos o entorno, ¿no? Ahí cambia bastante el concepto. Incluso ahí creo que podríamos decirlo un poco resumido. Pasamos, gracias a la capacidad técnica moderna actual, de que el clima pasó de ser un prop a un personaje. Y ahorita que estabas mencionando Ghost of Tsushima, me viene mucho al pensamiento de que el sintoísmo pues es una relación con la naturaleza, y en este caso que haya esa forma de que el clima de la isla de Tsushima está hablando, y es una especie de relación con lo divino, que viene a colación con lo sublime, ¿no? Pero es Totalmente. porque ya es viable técnicamente implementarlo. Sí, totalmente. Kevin lo ha dicho antes, está la noción del Yugen, que es el concepto, la traducción del japonés de concepto sublime, y que evidentemente está también tratado con el sintoísmo, como con algunas pinceladas del budismo, ¿no? Salvando las distancias, evidentemente, que no es lo mismo. Y esto es algo que podemos ver ya en los animes, evidentemente antes en los mangas, ¿no? Que hemos citado, y en películas japonesas, sobre todo de samuráis, muy desarrollado. Y que vemos la relación cine-videojuegos, ¿no? Como la que José Manuel habla con Alan Wake y otro tipo y Todorov, de otro tipo de cosas que realmente está súper conectado. Es evidente que el videojuego mamó muchísimo al principio del cine y ahora le está devolviendo la pelota. Es el cine el que está empezando a mamar, ¿no? Como fue con la literatura, el teatro, la ópera, y etcétera. Todos los medios se van un poco deglutiendo a sí mismos y devolviéndole la pelota. Hay algo para cerrar que me parece que es interesante de la pregunta de Jorge, que yo no puedo responder porque estoy muy poco familiarizado con los juegos de texto, con las primeras aventuras textuales, que saben que siguió habiendo aventuras textuales después de que el género se reconvirtiera o se desprendiera de la aventura gráfica, ¿no? Y como es, la verdad es que habría que ver, porque las aventuras textuales tenían un trabajo narrativo y un trabajo que tenía que ver sobre todo con el desarrollo narrativo, con la descripción y demás. Digo, habría que ver, no sé si en Zork, por ejemplo, pero sí habría que ver si no hay en juegos más desarrollados narrativamente un trabajo con el clima que no se parezca a lo que estamos diciendo, solamente que eso sea escritural, que no sea, digamos, audiovisual. Creo que eso puede ser posible, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, en mi caso ignoro totalmente ese universo, pero habría que ver si no hay un tratamiento sublime del clima y de los espacios, como es, digo, en ese tipo de juegos, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta para José. José, preguntarte, porque hay muchos tipos de irrupción de lo extraordinario en lo cotidiano, ¿no? Dentro de la literatura, en el arte, en el videojuego. Preguntarte si esto que vos explicabas hoy, que trabajás en tu artículo,
¿Lo ves como una tendencia, como algo que está explotando? Yo pensaba, por ejemplo, en juegos que son sobre todo walking simulators, donde, o sea, son juegos, como saben, donde hay pocos objetivos y donde hay más bien una experiencia narrativa o espacial, más que lúdica dura, digamos. Y hay muchos juegos, muchos walking simulators, que trabajan sobre esta idea de algo del orden de lo cotidiano que parece que está atravesado de manera un poco, digo, disimulada, discreta, pero atravesado al fin por algo extraordinario que a veces puede provenir del, digamos, puede no explicarse si viene de la mente del protagonista y es una alucinación, o si de verdad existe, que también es uno de los rasgos de lo fantástico, ¿no? El no saber la naturaleza de eso sobrenatural. Quería preguntarte si ves que esto es una tendencia, si lo ves explotando, si es algo que está ahí, que sigue siendo como subterráneo. ¿Qué panorama tenés de esto? Pues sí es cierto que, bueno, muy buena pregunta, aparte precisamente por los Walking Simulator, que es cierto que en este sentido lo he tocado muy poquito. Bueno, sé que en tu caso sí, bastante más, o sea que poco podría decir por mi parte en ese sentido, pero sí es verdad que me interesa mucho. De hecho, pero bueno, digamos que los he leído más que he experimentado directamente, ¿no? Tampoco sabría decir una tendencia como tal, no lo había pensado. Es cierto que a la hora, por ejemplo, de recabar datos sobre lo fantástico, el primer título, claro, que me venía a la cabeza era el caso de Alan Wake y claro, todas las producciones también de Remedy Entertainment, ¿no? Pero es cierto, por otra parte, que un poco también a propósito de lo que hablamos del entorno, ¿no? Que se convierte cada vez más omnipresente al final, ¿no? Y que se tiene bastante más en consideración. Yo creo que esa propia tendencia también ayuda bastante si, por ejemplo, comparamos el desarrollo del videojuego en esta década, ¿no? Bueno, o en la anterior, a diferencia de las primeras, precisamente también ese desarrollo del entorno creo que ayuda bastante. O sea, ya simplemente con el hecho de que se represente la propia cotidianidad, que es un mundo mucho más identificante para el jugador, yo creo que ya es casi una tendencia natural, por así decirlo, ¿no? O sea, que dentro del género fantástico, o sea, orientado a la incertidumbre como tal, es cierto que me cuesta bastante encontrar, bueno, hay ciertos casos, ¿no? Pero en este sentido, el caso de Alan Wake me pareció bastante más paradigmático. En el resto no sé decir, la verdad. Pero es cierto también lo que ha apuntado del Walking Simulator, que también de alguna manera, ¿no? O por ejemplo, estaba recordando ahora, no me acuerdo del título de Playing, este que está basado también en Zorro, Walking, no me acuerdo, un libro del que habla mucho Alenda, o sea, un juego, perdón, del que habla mucho Alenda Chan, basado en la vida de Zorro, cuya, bueno, se basa en Walden. Walden, efectivamente, exacto, no me salía el título de Zorro, ¿no? De alguna manera, también, no sé si hay en ese caso, o sea que por eso ahí la pregunta la devuelvo, digo, no sé si hay en este tipo de títulos, por ejemplo, una erupción verdaderamente, como por ejemplo en el caso de lo fantástico, que crea incertidumbre, ¿no? O realmente, claro, entonces, en definitiva, creo que sí que cada vez hay una tendencia muchísimo más cuidada de representar lo cotidiano, o por ejemplo de representar, digamos, nuestro propio entorno, pero es verdad que ese elemento de incertidumbre, ¿no? Propio de lo fantástico, no sé si se da en esos casos. O sea, que es verdad que para establecer tendencia como tal, no sabría decir, y es verdad que en el caso de Walking Simulator, te devolvería la pregunta, digo, en este sentido, digo, que seguro que lo maneja mucho más. No sé, si me permites una pincelada y que viene a colación por el fondo de Rubén. Estuve, creo que en noviembre del año pasado, en el Museo de Berlín del videojuego y habían hecho ya un juego sobre Walden. Y era una experiencia estético interactiva sobre disfrutar de la naturaleza, ir paseando por ella e ir, bueno, sacando esa estética, por cierto, también sublime de lo que podemos distinguir. O sea, que ese juego de Walden ya lo han hecho. Te invito a que lo investigues porque es muy de Turo, vamos, basado de Turo, que es muy curioso. Y bueno, a lo mejor sí que aportaría también como pincelada los juegos de Quantic Dreams, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls, han jugado mucho con esa idea de lo inadmisible en la realidad, ¿no? De Todorov y otra gente, ¿no? Que eso de lo inadmisible irrumpe como un agente disruptor de la realidad y empieza la fantasía a ese nivel. Creo que los juegos de, pues por ejemplo, sí, Heavy Rain o Beyond Two Souls trabajan bastante, ¿no? con algo cercano a Alan Wake. Por eso te lo digo, que echarles un ojo también, que están ahí. Son muy narrativos, son muy cinematográficos, claro. Son muy, por eso te decía muy Alan Wake. Se les ha acusado a veces de películas interactivas, que eso ya sabes, que aquí hay polémica. Pues mil gracias, Mario, por las recomendaciones. Empezando por el caso de
del juego de Zorro, que otra vez se me ha vuelto a olvidar el título, el de Walden, perdón. Walden. Claro, lo descubrí precisamente por el ensayito de Alenda Chan de Play with Nature. El caso que conocía el título, pero nunca lo he llegado a jugar. Así que mira, como experiencia que creo lo que comentaba, ¿no? Del 2019, creo que era... Que fue lanzado, ¿no? Es relativamente reciente. Sí. Más o menos reciente, exacto. Lo tenía bastante apuntado y que, claro, creo que le comentaba a Diego, no sé si en este caso hay, pues, ese elemento de irrupción y tal, como para ser considerado dentro de la misma tendencia, pero sí lo tenía totalmente apuntado. Y es cierto que totalmente, esto juego de Heavy Rain y tal, no lo he jugado hasta el momento, siempre lo tenía apuntado eso como ejemplo de casi película interactiva, pero sí, totalmente apuntado. También lo de Supermassive Games, esto de Dark Picture, no sé si lo cité al final, que también al final se juega un poco con esta idea, ¿no? De irrupción, de lo tal, o sea que bueno, que al final uno escarbando también encuentra bastante material, ¿no? En ese sentido. Walden es una especie de, bueno, está basado obviamente en el libro Walden de Thoreau. Es un juego de supervivencia en un entorno salvaje, digamos liviano, amable, ¿no? Donde lo que se pone más en escena es esa experiencia con el entorno, digamos, sin los apremios más duros, más exigentes de los juegos de supervivencia como Alone Dark, por ejemplo, ¿no? Esos juegos donde hay que sobrevivir en un entorno muy duro. Pero creo que lo interesante de lo fantástico es que es un registro muy fino, ¿no? Si bien hay un género fantástico, después lo fantástico como efecto, como propuesta, se mueve en un territorio muy fino de oscilación entre lo que es y lo que no es, lo que explicaba José de la incertidumbre. Entonces, yo pensaba en Walking Simulators como, por ejemplo, Fugue in Void, que lo escribo acá en el chat por si no lo conocen. Yo escribí algo sobre esto. Es un juego de Moshe Linke, un desarrollador alemán, que él hace solamente Walking Simulators. Es un juego donde hay que recorrer un espacio sin ningún tipo de premisa narrativa, un espacio de arquitectura brutalista, que es un tipo de arquitectura muy particular, una arquitectura muy opresiva, de una escala que no es humana, donde se nota mucho el material del concreto y demás, y se recorren espacios muy tortuosos, pasillos muy largos, estrechos, aparecen espacios mal iluminados, todo sugiere la presencia de algún tipo de amenaza, como si esto fuera básicamente una suerte de survival horror, donde va a aparecer, de un momento a otro va a aparecer un zombie de Resident Evil, pero como no es un juego de ese universo, nunca aparece nada. Y sin embargo, todo el tiempo recorriendo esas estancias de ese juego, se tiene como cierta sensación de inquietud, de temor, aunque sea un temor que no se puede nombrar, ¿no? Es algo como medio que está ahí flotando. Por eso yo lo asocio con lo siniestro freudiano, ¿no? Porque es algo como cotidiano, familiar, pero investido de algún tipo de extrañeza que dispara una experiencia más cercana a la incertidumbre y a la angustia, digamos, ¿no? Ahí Thais dice que es el tipo de juego que le gustaría a su hijo de 15 años. Es muy lindo, es un juego que está gratuito ahora, Fugue in Void, se los recomiendo, pero ahí puede haber, me parece, un tipo de trabajo con la incertidumbre y con lo fantástico, más allá de lo narrativo, que eso es muy interesante, porque en general lo fantástico, como es un género literario, surgió de manera desde Manuscrito encontrado en Zaragoza, que es como un libro canónico de lo fantástico, del que habla Todorov, por ejemplo, se trabaja esta idea de la incertidumbre, del no saber, de la indiferenciación entre los estados mentales y lo que realmente sucede. Bueno, en cine el caso de David Lynch es como paradigmático, pero también puede haber en el caso del videojuego una experiencia ligada a lo fantástico donde no haya narración, donde lo fantástico surja de ese contacto con el entorno. Eso a mí me parece fascinante y bueno, por eso te preguntaba si veías como José como algún tipo de expansión, o sigue siendo en todo caso tal vez algo que está ahí medio subterráneo y que, bueno, por alguna razón no termina de prender, digamos, en juegos de gran escala, ¿no? Como sí sucede con lo sublime, que parece que tiene un poco más de eficacia o tiene un carácter más popular, ¿no? Parece que es más seductor, quizás, la experiencia de lo sublime que la experiencia de la incertidumbre, digo. Así que bueno, si les parece, bueno, acá Rubén le responde a Thais. Bueno, claro, estaba Diana antes. Así que bueno, si les parece, si no hay más preguntas del público, comentarios, yo creo que podemos, no sé, esperamos un segundito. A ver. Bueno. Bueno, primero agradecerles a los autores que pudieron estar hoy. Vieron que tuvimos gente de Chile, gente de España y gente de México.
no solamente muchos países, sino muchos usos horarios, así que aunque sea, algunos son pequeños de diferencia, otros no tanto. Bueno, Luján Oulton está compartiendo el uso horario de Kevin, Paul y José, porque vive en Barcelona desde hace 2 años. Así que bueno, muchas gracias a todos, también a Guillermo, que tuvo que retirarse, y a Blanca, que tuvo problemas con la conexión y no pudo lamentablemente participar. Para nosotros fue un gran placer poder tenerlos en el quinto cuaderno. Invitamos a la gente que está leyendo, al público, recuerden que al comienzo del chat, Chris dejó un link al quinto cuaderno, así que ahí pueden descargarlo gratuitamente, revisar los artículos que les gusten, que les interesen. Pueden también revisar los cuadernos previos, hay 4 cuadernos anteriores. Rubén pregunta si estará disponible el video. Otros años estuvo, creo. No sé, Chris, si tenés idea. Sí, ahí les dejo por chat dónde va a estar. Va a estar en YouTube a partir del 20 de septiembre, pero ahora les dejo cómo se llama el canal para que lo puedan buscar. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos, al público, a Mario, a Kevin, a José, a Rubén y a Guillermo por haber estado hoy. Y bueno, nos seguiremos encontrando seguramente, si no es en los pasillos, porque estamos todos muy lejos, en usos horarios diferentes, nos encontraremos en las pantallitas. Así que bueno, muchas gracias, y obviamente muchas gracias nuevamente a la Universidad de Palermo, que nos sigue dando por 5º año consecutivo la experiencia de poder tener esta publicación, que siempre queda muy incómodo decir pionera en la región, porque como ustedes saben, sobre todo en España es un país que tiene una producción de Game Studies tremenda, pero en Latinoamérica la verdad es que, sobre todo en Sudamérica, la producción de Game Studies todavía sigue siendo un poco dispersa, un poco desordenada. Hay mucha producción, pero está todo desperdigado, entonces hace 5 años, empezar con esto fue la oportunidad de poder ir recolectando y reuniendo investigaciones, trabajos que estaban dispersos y poder conectarlos también. Así que si hay un logro del cuaderno, creo que es ese, el de la puesta en diálogo y la construcción de puentes entre investigadores e instituciones. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos seguiremos encontrando.